Tiene el micrófono apagado, maestra. Decía que no es hora de comer, a menos que sean niños pequeños. Entonces, si usted sabe que tiene esta clase, usted hace su comidita y ahí la sienta al lado, le va dando su comida, no descuide a sus hijos. Si era un marido llorón, que le gusta comer a las 12 como el mío, entonces usted le deja la comida ahí tapada y le dice... Un dominicano de verdad. Un dominicano de verdad ese. Sí, no se desayunó, hay que buscar la comida. Si no, darle comida antes de las 12. Sí, es verdad. Robinson se ve que es de los maridos llorones. No, yo como a tiempo. Estoy ¿Cuál es el aguantado tiempo? aquí. ¿A tiempo cuando la comida esté? Cuando llegue a mi casa yo voy a comer. Porque estoy en la clínica. Es el tiempo, cuando llegue a tu casa. Desayunado, ni he comido ni he desayunado y estoy aquí en la clínica. Comer es primero, dice la frase. Claro que sí. Vamos, sigamos para que puedan comer. Bien, nosotros somos el grupo número 2. Buenos días a todos, maestra. Esperamos que se encuentren todos bien. En esta ocasión, bueno, todos saben las circunstancias por las que estamos poniendo en lugar del grupo número 4. Nos toca hablar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, continuar hablando sobre este proceso. Entonces, en nuestro grupo tenemos a Ángel Miro Heredia, Ruth de Jesús, Ana Lisbeth, el compañero Jeffrey Sánchez y un servidor quien le habla, Walkis Bello, que voy a iniciar hablándole sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, una pequeña introducción sobre la misma. Pues el proceso de enseñanza y aprendizaje representa un aspecto fundamental de la educación donde existe una relación dinámica, interdependiente, sistemática y compleja entre los elementos del proceso. O sea, sabemos que en el proceso de enseñanza y aprendizaje existen algunos elementos que vamos a ver más adelante. Y sus protagonistas interactúan de forma... ¿Perdón? Escúcheme, que sí, su posición, pero dele suave. No hay problema, estamos abiertos a sugerencias. Gracias. Bueno, este es un proceso donde los protagonistas interactúan de forma bidireccional, es decir, maestro-estudiante. Hay una comunicación que va en ambas direcciones. El maestro trata de llevar los contenidos, los conocimientos a los estudiantes y los estudiantes generan algún tipo de feedback, algunas inquietudes. Por eso se dice que es bidireccional. También es dinámica porque sabemos que es cambiante. Nada es estático. Es interdependiente porque uno depende de la otra. O sea, estos procesos, enseñanza y aprendizaje, dependen uno del otro. También son sistemáticos porque se debe seguir un sistema, se deben seguir unos pasos y es complejo porque intervienen algunos factores y algunas fases que juegan un papel preponderante en el mismo. Entonces, si tratamos de ver un concepto de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, podemos decir que este está concebido como es un proceso donde existen una serie de estrategias que son creadas por uno de los protagonistas del proceso, que es el docente, con el objetivo de lograr alcanzar en los estudiantes que estos adquieran una serie de conocimientos, capacidades y habilidades que le permiten desempeñar un papel en la sociedad o le permiten resolver algún problema de la vida cotidiana. Esto es un proceso también es comunicativo, como decíamos, existe una comunicación bidireccional y es importante que el docente conozca cuáles son los elementos y las fases por lo que tiene que pasar un aprendiz para lograr adquirir estos conocimientos, porque muchas veces tratamos de enseñar algo, pero no sabemos en realidad qué es lo que debemos enseñar, cómo lo debemos enseñar, para qué lo vamos a enseñar. O sea, hay que tener la capacidad de conocer todo esto y muy importante los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque a veces puede que tengamos las buenas intenciones, pero al no tener conocimiento sobre lo que estamos haciendo, pues entonces el trabajo nos puede quedar mal. A continuación, vamos a ver un cuadro donde presentamos las fases, según Yáñez 2016, las fases que tiene que atravesar un aprendiz para llegar, valga la redundancia, al aprendizaje. La primera fase es la motivación.
como todos hemos escuchado ya en reiteradas ocasiones, si no hay una motivación por lo que hacer algo, por qué aprender, si no estoy motivado a aprender eso, entonces es difícil que yo lo logre, porque la motivación en varios estudios, de hecho en mi tesis, en mi trabajo de monográfico, trataba sobre eso, sobre la motivación para aprender inglés. Entonces queda demostrado que a mayor motivación se tiene para aprender algo, pues mejor son los resultados. Ahí le sigue el interés, que es algo un poquito ya parecido. Tiene que ver mucho con la motivación, y es que debe haber un interés, no solo de aprender algo, sino de qué voy a hacer con eso más adelante. O sea, el interés de yo lograr unos objetivos que me he propuesto. Está la atención, que es cuando el aprendiz debe enfocarse en los aspectos que se están trabajando. Es decir, que no hay una distracción, está siempre dispuesto, está preparado para adquirir esos nuevos conocimientos y contrastarlo con lo que ya tiene. Tenemos la fase de adquisición, que es ya donde se adquieren esos conocimientos y se pueden poner en contraposición con lo que ya conocemos para ver qué resultado final nos da. Tenemos la comprensión e interiorización, que es ya donde podemos tener un mejor control de eso que estamos aprendiendo, todos esos conocimientos que hemos adquirido, podemos ya interiorizarlo, o sea, lo tengo ahí, puedo discernir, puedo hacer comparaciones. Está la asimilación y la acomodación, que es cuando ya yo lo puedo tener de manera sistemática, es decir, lo adecuo y lo tengo guardado ya de manera que lo puedo usar en determinadas circunstancias, lo almaceno según mis necesidades. Está la aplicación, que es cuando ya lo he aprendido, lo puedo aplicar para resolver un problema de la vida diaria, un problema cotidiano, o lo puedo usar en cualquier ámbito de la sociedad. Está la fase de transferencia, que es cuando ya yo puedo aplicar todo eso, pero también puedo tener la capacidad de transferir eso, de alguna manera poder interactuar, ya sea en comunidades de aprendizaje, ya sea en las clases con mi compañero, puedo interactuar y de alguna manera u otra puedo hacer que este conocimiento que ya yo he adquirido pueda llegar a otro, o al menos mostrarle la vía por la cual yo adquirí este conocimiento. Y finalmente está la fase de la evaluación. Aquí es donde yo puedo evaluar todo lo que he logrado y lo que me falta por lograr. Si en realidad logré lo que me propuse desde el principio, y si no es así, entonces puedo reflexionar sobre qué debo hacer, qué puedo hacer para lograr adquirir todo esto. Entonces, estas 9 fases del proceso de aprendizaje, como les decía, presentadas por Yáñez en 2016, es muy importante que cada docente la conozca, porque es el deber del docente en su práctica diaria tratar de que el estudiante, el aprendiz, pueda alcanzar todas estas fases, porque si nos vemos, vamos a decir, por ejemplo, nos quedamos solamente en la adquisición. Está bien, adquirir unos conocimientos, pero no llegué a la aplicación, no llegué a la transferencia, no llegué a la asimilación y acomodación. Entonces, tengo unos conocimientos ahí y no sé qué voy a hacer con ellos. Lo tengo ahí, yo sé que eso es, pero ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo aplicar? Que por eso es que hablamos hoy en día de un currículum por competencia, ¿verdad? Porque tengo la competencia tengo la capacidad de poder aplicar eso que yo he aprendido y puedo resolver algún problema. Recordando que cuando se habla de competencia, lo que se busca es que usted pueda desarrollar o usted pueda realizar algún trabajo determinado con lo que se está aprendiendo, no es por tener conocimientos de ahí. Entonces, como docente debemos conocer esto y de ahí debemos diseñar nuestras actividades de modo que nos permitan lograr en los alumnos que vayan alcanzando todas estas fases hasta llegar a la última, que es la de la evaluación. Entonces, otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de los diseños de las clases como docente son los elementos que intervienen en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a continuación vamos a ver cuáles son estos elementos. Tenemos 8. En primer lugar tenemos los contenidos, competencias y el currículo. Como siempre hemos escuchado que los contenidos son los mediadores del conocimiento, ¿verdad? En nuestro sistema educativo aquí tenemos un currículo que es el que dice cuáles son esos contenidos que se deben trabajar dependiendo del nivel y el grado que se esté trabajando, cuáles son las competencias con sus indicadores de logro. Entonces, con esto es que nos guiamos. Existe un modelo educativo, existe un currículo que es el que debemos seguir y es el que nos dice por dónde debemos ir.
Está la metodología, que esto ya más es parte del docente en sí, que es qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar. Aquí es donde yo diseño las estrategias, las actividades que voy a realizar para lograr en mi alumno que ellos adquieran las competencias, las habilidades que estoy buscando. Entonces están los objetivos, que es el fin último, es decir, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero aprender, para qué. O sea, una vez terminado el proceso, ¿cuáles son las capacidades, cuáles son los conocimientos, las habilidades que debe tener el alumno? Están los medios, que son los elementos que yo voy a utilizar para poder llegar, para poder hacer que esos conocimientos lleguen a los alumnos. Está la planificación, que ya eso es un sistema que me dice paso a paso qué debo hacer, qué es lo que voy a hacer primero, qué continúa. O sea, es una sistematización del proceso en sí. Está la evaluación, que es donde yo voy a observar si se ha logrado esos objetivos que me propuse en un principio. ¿Qué tanto se ha logrado? ¿Qué tanto han aprendido ellos para así poder decidir o poder reflexionar sobre lo que le falta por aprender? Están los protagonistas del PEA, o sea, del proceso de enseñanza-aprendizaje, que estos son el docente por un lado y está el estudiante por el otro. Estos son los dos protagonistas del proceso, porque sin estudiante no existe el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin docente tampoco existe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí puede existir un solo. Entonces, los protagonistas juegan un papel muy importante y cada uno debe saber cuál es su rol en este proceso. Y está el contexto. El contexto tiene ya mucho que ver con las instituciones, infraestructura, el contexto social, como decíamos anteriormente. Esto influye en el aprendizaje, porque si estoy en un contexto donde las condiciones son muy desfavorables para el aprendizaje, entonces voy a tener resultados negativos. Entonces, es importante que conozcamos todos estos elementos, porque todo ello o sea, juegan un papel importante, tienen una relación estrecha y deben ser utilizados con cautela. Es decir, hay que saber por qué y para qué voy a utilizar cada uno y cómo lo voy a sistematizar para poder alcanzar algo positivo, los objetivos planteados desde el principio. Entonces, esto es todo en cuanto a el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora vamos a ver algunas conceptualizaciones que tienen que ver con esto mismo a cargo de nuestra compañera Ruth de Jesús. Buenos días, así es. Estaré compartiendo con ustedes algunas conceptualizaciones sobre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Pero para empezar, tengo esta frase y me gustaría escuchar algunas opiniones de ustedes. La frase dice así: enseñar a pensar, enseñar a cuestionar, enseñar a ser. Enseñar no es solo transmitir conocimiento. Me gustaría escuchar si alguien se anima a ver sobre esta frase. ¿Qué opina? Emily. Esta frase nos invita a salir de ese cuadro en el que nos limitamos a transmitir, a transcribir, a simplemente compartir información y irnos al cuestionamiento del contexto, del ambiente, a ser propiciadores de alumnos críticos para que sean ciudadanos más responsables e involucrados en su contexto y en el desarrollo social. Así mismo. Ángel, ¿me lo puedes pasar a la próxima, por favor? Asimismo, el proceso de enseñanza es un proceso dinámico y complejo que involucra el intercambio de conocimiento entre el educador y el estudiante. Se puede definir como el proceso mediante el cual un educador transmite y transfiere conocimientos, habilidades y valores a sus estudiantes para alcanzar unos objetivos específicos. Pero este proceso no es nada más como pararnos y nada más como hablar y poner a los estudiantes a escribir. No, hay que hacer que los estudiantes sean partícipes del proceso. Este proceso incluye una preparación, una presentación y además una evaluación de los contenidos. El educador debe diseñar planes de estudio, de contenido,
actividades, evaluaciones, recursos y materiales para que todo ello vaya centrado en un objetivo, que es promover el aprendizaje de los estudiantes. La siguiente. Según Pérez Márquez, número 1, la enseñanza es la acción y efecto de enseñar, instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Se trata del sistema y método de dar instrucción formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. Pero para mí, el éxito de la enseñanza depende de la capacidad del docente, de cómo el docente motiva a los estudiantes, los guía, evalúa y desarrolla los conocimientos y habilidades, porque no es como enseñar por enseñar, tenemos que tener un objetivo, algo claro, un eje que nos lleva a algo. La siguiente. Aquí tenemos el proceso de la enseñanza, que es el profesor, el alumno y también el objetivo, porque tiene que haber un objetivo claro de lo que queremos enseñar. No es nada amargo entre el profesor y el alumno, es un proceso complejo que incluye varios factores donde incide el contexto y varios más. La próxima. En esta frase, el principio de sistematización de la enseñanza dice que la enseñanza es, por su esencia, una actividad sistemática que se aparta de toda improvisación y que responde a una adecuada planificación. Eso quiere decir que no es nada más ir a la clase a hablar. Para eso tenemos que planificar. Todo profesor siempre tiene que planificar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de actividad para que la clase se dé de una forma bien detallada y que los estudiantes puedan aprender bien. Tenemos que planificar distintos tipos de actividades, evaluaciones y todo tipo de cosas. La próxima. El proceso de enseñanza se refiere a la forma en que el profesor o educador transmite información al estudiante. Desde el punto de vista del profesor, implica preparar el material, presentarlo de una manera comprensible, tener en cuenta las necesidades individuales de los estudiantes y proporcionar retroalimentación para verificar el entendimiento. Porque es que ser profesor no es algo es sencillo cuando uno planifica, pero si una persona no planifica, los estudiantes no van a comprender bien el contenido, lo que quieren, cuál es el objetivo. Continuamos ahora con el proceso de aprendizaje. Tenemos esa frase que dice, puedes enseñar una lección un día, pero si puedes enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida. El grupo anterior habló del método tradicional que antes era muy utilizado. Los profesores simplemente hablaban y hablaban y hablaban. El estudiante nada más escribía, copiaba, repetía, memorizaba y cosas así. Pero eso no era como un aprendizaje que uno le diera como ganas de seguir investigando. Simplemente era toda la información que el profesor te daba, tú asimismo lo transmitía o lo repetía y cosas así. No tenías como una intención. En cambio, ahora tenemos que crear la curiosidad para que el estudiante se pueda involucrar en lo que es el aprendizaje. Claro, si queremos que ese proceso dure para toda la vida. Continuamos con la próxima. El proceso de aprendizaje es el proceso mediante el cual un individuo adquiere habilidades, conocimiento, comportamiento, valores y aptitudes. Esa adquisición puede ser resultado de la experiencia, educación, instrucción, investigación o la interacción con otros. El aprendizaje es un proceso activo y continuo que dura toda la vida y puede implicar cambios en el comportamiento, conocimientos, habilidades, actitudes o valores, porque lo que se aprende no se olvida. Incluso aprendemos algo cuando somos pequeños y tú ves como aún nosotros recordamos y sabemos cómo hacer eso. La próxima. El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones, hechos, conceptos, procedimientos, valores.
se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, conocimientos, que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Por ejemplo, como profesora de inglés, muchas veces cuando estoy enseñando un tema, el objetivo mío es que ellos puedan, lo que yo le enseño en la clase, lo puedan aplicar fuera del salón de clase, que no nada más se quede en el salón de clase, sino todos los vocabularios, gramática y todo, ellos lo puedan aplicar en su día a día, porque ese es uno de los objetivos clave del aprendizaje. Y por último, si pueden pasar, para aprender necesitamos de 3 factores: conocimiento previo, la experiencia y la motivación. De estos 3 factores se han hablado mucho. Si uno no está motivado, el aprendizaje no va. El conocimiento previo es lo que nos ayuda, porque ya tenemos como una base. Ya la base que tenemos simplemente tenemos que alimentarla, que a sí mismo alimentarla, ayudarla a seguir creciendo, a seguir desarrollándose. Y la experiencia, porque la experiencia, como saben, es base fundamental en lo que es el aprendizaje para aplicarlo, para hacerlo. Y ahora les dejo con mi compañera Ana Lisbeth, quien le va a hablar de la relación entre enseñar y aprender. Así es, tal y como dijo mi compañera Ruth, en este caso les estaré hablando sobre la relación que existe entre enseñar y aprender. Ahí tenemos una imagen, para seguirla pasando. Es bueno, o sea, antes de yo relacionar esos dos conceptos, me gustaría darle algunas ideas básicas sobre lo que es enseñar y lo que es aprender. Entonces, la enseñanza es aquella que se refiere no solamente a la transmisión de conocimiento, sino al compartir ideas, emociones y sentimientos entre personas. El papel de la enseñanza va más allá. O sea, el papel de la enseñanza es inducir a estos, es decir, a los involucrados, en este caso de los estudiantes, a que ellos construyan sus propios conocimientos y de ahí, o sea, como decía Ruth, que no solamente ese conocimiento se quede en las aulas, sino que puedan construir y cambiar su forma de pensar, analizar y sentir. Enseñar es un acto complejo, para lo que muchos dicen que es fácil, que no solamente depende de la vocación o el deseo de hacerlo. La enseñanza se vislumbra como el acto de facilitar la construcción de conocimientos, es decir, o sea, yo puedo tener el deseo de enseñarle algo, por ejemplo, a Ruth, el concepto de la familia, y puedo tener la vocación, pero como dice ahí y como hemos analizado, enseñar implica mucho más que solamente tú decir lo que tú sabes del tema, sino que tú debes de llevar a que los alumnos incorporen su estructura cognitiva, es decir, su propia estructura, su propio conocimiento, y de ahí entonces puedan solucionar situaciones cotidianas. Entonces, ahora pasamos sobre unas ideas básicas, lo que es aprender. Tenemos la pregunta, ¿qué es aprender? Entonces, aprender es la capacidad de adquirir algún tipo de conocimiento. El aprendizaje es concebido como un proceso que parte de entender. Para aprender, antes de aprender debemos de entender. No podemos aprender solamente así por arte de magia, sino que debemos de saber qué es lo que estamos aprendiendo. Es decir, debemos incorporar el concepto para luego llegar a nuestra propia comprensión. La palabra aprender es un término que se halla estrechamente ligado a lo que es adquirir aprendizaje, debido a que si tú adquieres un aprendizaje, tú estás aprendiendo. Y luego entonces lo puedes colocar en práctica. Entonces, ya que tenemos algunas ideas básicas sobre lo que es enseñar y lo que es aprender, vamos ahora a trabajar lo que es la relación. Entonces, enseñar y aprender son procesos diferentes. Debemos de tener eso claro, que son diferentes, que involucran a sujetos diferentes. Entonces, los dos sujetos que involucran estos procesos es el docente, quien tiene la tarea de enseñar, y el alumno, quien tiene la responsabilidad de aprender. Entonces, tenemos esos dos sujetos súper importantes que cada uno tiene una tarea diversa. Tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje están permeados por métodos y estrategias diferentes. O sea, el maestro puede tener
estrategias para que los niños aprendan, pero el estudiante también tiene estrategias para aprender. Entonces, donde los docentes deben de buscar mecanismos y estrategias para desarrollar eficientemente una clase o un contenido. ¿Puede seguir? Hay un autor, o sea, Paulo Freire, 2002, considera que los educadores tienen la responsabilidad de enseñar, pero la cuestión es saber si el acto de enseñar termina en sí mismo o, por el contrario, el acto de enseñar es solo un momento fundamental de aprender. Añadiéndole algo a esta frase, considero que me quedo con la segunda opción, que el acto de enseñar es un momento de aprender. O sea, tú enseñas, claro está, pero para que tú puedas aprender, enseñar, lo que te enseña es solo un momento de lo que tú puedes aprender. Tú te quedas con lo que tú aprendes, pero luego entonces tú creas el tuyo propio. Puedes continuar. Entonces, antes de eso, para enseñar se requiere condiciones y cumplir determinadas exigencias que hagan posible la enseñanza. No solamente que tú vas a enseñar y ya, wow, aprendió, sino que debe de darse condiciones, debes preparar un ambiente para que esa enseñanza se dé de la mejor manera posible. Estas exigencias existen antes de que la enseñanza se ponga en práctica. Enseñar y aprender es una estrategia funcional. La relación, ya que se da una relación estrechamente ligada entre profesor y alumno, que beneficia a ambas partes y ayuda a aprender de la mejor manera. El profesor debe enseñar a los estudiantes a aprender. Es algo que debemos tener mucho en cuenta, lo que somos profesor y lo que estamos encaminados a eso, que el profesor debe enseñar a los estudiantes a aprender. No solamente dar conceptos, sino dar las herramientas, ser guía para que los estudiantes puedan aprender. Por último, tengo acá una parte sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, que hay 4 pilares, que son enseñar a buscar, enseñar a entender, enseñar a aplicar y enseñar a comunicar. No solamente sé enseñar, sino que para tú tener un buen aprendizaje, debes buscar, entender, aplicar y comunicar. Muchas gracias. Ahora seguimos con nuestro compañero Jeffrey. Hola, hola, buenas a todos. Espero que estén aprendiendo mucho. Mi parte es la enseñanza como proceso. Entonces vamos a continuar. Las prácticas de la enseñanza cumplen con un proceso que abarca 3 fases principales. Las 3 fases principales es la planificación, la ejecución y la evaluación de la enseñanza. En cada una de estas 3 fases deben considerarse al menos 7 dimensiones, que son los objetivos, el encuadre espacio-temporal, el sujeto que aprende los contenidos, los recursos, las estrategias didácticas y las estrategias de evaluación del aprendizaje. Ya se trata de un maestro, dale para atrás, ya se trata de un maestro de preescolar, primaria o de un profesor de la universidad o de la secundaria. Todo docente debe siempre reaccionar de manera espontánea y reflexiva las tareas de planificar, enseñar y evaluar el proceso de enseñanza. El resultado de este último, del proceso de enseñanza, indicará a su vez que es una futura planificación con el cual el proceso de enseñar tiene asegurada una retroalimentación permanente. El esquema adjunto sintetiza todo el proceso de la enseñanza. La tarea del docente, como dijimos, abarca la frase de planificar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza cumplido. En cada fase se hará de considerar por lo menos 7 dimensiones de la enseñanza: los objetivos, el encuadre de espacio temporal, el alumno, los contenidos, los recursos, las estrategias didácticas y las estrategias de evaluación del aprendizaje. Bueno, vamos a examinar entonces cada fase
con mayor detenimiento. Seguimos, ok. La planificación. La planificación, consideramos 7 dimensiones básicas de la enseñanza: los objetivos, el encuadre espacio-temporal, ya lo mencionamos, los alumnos, los contenidos y las estrategias didácticas. Las estrategias de evaluación también. Son precisamente los 7 puntos que suelen incluirse en un plan de estudios cuando una cátedra lo entrega anualmente. O sea, cuando se entrega anualmente una cátedra. En los objetivos, continuamos, Ángel. Ok. En los objetivos de la enseñanza se fijan en el momento de la planificación, antes de cualquier cosa, por cuanto los contenidos, todo lo demás depende de ellos. Los objetivos pueden ser generales o específicos, tal y como se admite en el proceso, en el método científico. Con respecto a los objetivos generales, en la planificación, seguimos, Ángel Miro. Deberá fijarse si el propósito de la enseñanza es formar a los trabajadores, profesionales, ciudadanos o personas, o si bien deberán formarse sujetos repetidores, agentes del status quo, o sujetos transformados en agentes de cambio. Estos objetivos tan generales dependen de cuestiones políticas, ideológicas, pero no está más que el docente, no está de más que nosotros los docentes las conozcamos y las mantengamos concretizadas. Una vez fijados los objetivos generales, en función de ellos se fijan los objetivos específicos. Continuamos. Bien, los objetivos específicos, tales como, por ejemplo, enseñar conceptos, enseñar habilidades o destrezas y enseñar actitudes. En los planes de estudios de asignatura suelen encontrarse objetivos aún más concretos, que tienen que ver con lo específico de las mismas. Bueno, un ejemplo que podemos citar es desarrollar la capacidad de los alumnos para articular tales o cuales conocimientos, conocer los principales enfoques teóricos sobre un tema, desarrollar la capacidad de análisis crítico, dominar el lenguaje científico de una disciplina determinada. Bien. Seguimos, Ángel. Ok. Entonces continuamos con el encuadre de espacio temporal. En esta planificación se implica considerar dónde y cuándo se impartirá la enseñanza. Los lugares los lugares pueden ser un aula, una plaza, un museo, algún espacio virtual que ofrece la informática y en caso de la educación a distancia también. El encuadre espacial incluye cuestiones como los recursos físicos disponibles, retroproyectores, tizas, manual de apoyo, material de apoyo, la distribución de los pupitres, los ejemplos de currículum, la ubicación del pizarrón, todo eso. Mientras que en el encuadre temporal los horarios son recreos, los turnos, la duración del año académico, etc. En general los docentes tenemos mayor libertad para elegir los tiempos y lugares. Seguimos. Sujetos del aprendizaje. Bueno, aunque tengamos los mismos objetivos, las mismas aulas y los mismos tiempos, no será lo mismo enseñar a niños que a adolescentes. Lógicamente, cada uno de nosotros tenemos eso claro. A niños adolescentes o adultos, ancianos, con esto de las clases nocturnas y eso para personas de la tercera edad y eso. La planificación que la enseñanza debería tener en cuenta son estos perfiles. A modo de ejemplo, se han desarrollado algunas investigaciones que parecen demostrar que la enseñanza se optimiza si tienen en cuenta las denominadas célebres
las dominancias célebres de los alumnos. De esa manera, por ejemplo, no es lo mismo enseñar a un cortical derecho que a un límbico izquierdo. Esa palabra son ciertas estrategias didácticas pueden ser más efectivas con unos que los otros. La programación neurolingüística, o PNL, es otra línea teórica que a la hora de enseñar tiene también en cuenta diferencias individuales. Seguimos. Contenidos. Bueno, una vez fijados los objetivos, el encuadre ET y el perfil del alumno, la aplicación puede continuar especificando con los contenidos que se enseñarán. En los planes de estudio, por ejemplo, los contenidos suelen figurar también bajo los títulos programa analítico y bibliografía. Genéricamente, los contenidos pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos conceptuales enseñan un saber por tanto afectan nuestro conocimiento. Los contenidos procedimentales enseñan un hacer y por tanto afectan nuestras destrezas y habilidades. Y los contenidos actitudinales que enseñan actitudes, es decir, formas de pensar, sentir y actuar entre situaciones determinadas y por lo tanto afectan a nuestra personalidad. Bien, aunque un docente se proponga explícitamente enseñar solamente contenidos conceptuales y procedimentales, implícitamente enseña también contenidos actitudinales, lo que suele formar parte de un currículum oculto. Vamos a decirlo así, que pasa desapercibido. Los recursos pueden ser materiales o humanos, ya sea por otra persona. En función de las posibilidades de materiales existentes, se fijan qué recursos materiales se utilizan, ya sea pizarrón, retroproyector, videos, pupitres, tizas y colores y esas cosas. Bien, continuamos. Las estrategias didácticas. En función de los objetivos se fijan contenidos y en función de esto se fijarán las estrategias para enseñar. Un poco arbitrariamente, existen dos grandes tipos de estrategias didácticas. Aquellas que consisten en algo que hace el profesor. Vamos a poner un ejemplo, dar clases expositivas, mostrar un video, etc. Y están también en las que el profesor hace algo a los alumnos. Por ejemplo, discusiones grupales o monografías. En la selección de las estrategias didácticas no es nunca arbitraria. Autores como Menzer, por ejemplo, sostienen que las estrategias de enseñanza están pautadas en la parte por determinaciones socioculturales. Por ejemplo, ciertas culturas consagran ciertas técnicas y no otras, basadas a su vez en modelos comunicacionales propios de esa cultura. Y en parte de los contenidos que se intentan enseñar, por ejemplo, para enseñar historia o crítica del arte, resulta apropiada la técnica de pensar diapositivas para los alumnos para que los alumnos den su opinión sobre lo que ven o lo que el docente pueda presentar ejemplos. Seguimos. Estrategias de evaluación del aprendizaje. En la planificación debe incluir finalmente que las estrategias de evaluación del aprendizaje serán utilizadas por cuanto sus instrumentos le permitan al docente controlar si lo que enseñó fue efectivamente aprendido. La evaluación continua es más amplia porque el alumno es evaluado con mayor frecuencia y hasta incluso clase por clase, de una manera muchas veces tan informal que el mismo alumno puede no percatarse
de lo que está haciendo. Cuando el docente pregunta en clase y juzga la respuesta del alumno, ya lo está evaluando, aunque no reciba una nota por eso. Ok. La evaluación continua es amplia, porque el alumno es evaluado con mayor frecuencia. También lo evalúa cuando aprecia las intervenciones o las no intervenciones del alumno en clase. En general, las evaluaciones continuas permiten seguir el proceso de aprendizaje, mientras que las evaluaciones discontinuas tienden a concentrarse más en los resultados. Algunos docentes incluso consideran que es imprescindible que el examen final, porque allí en el alumno tiene la ocasión de hacer un cierre conceptual de la materia, lógicamente. Lo que también implica que el aprendizaje, como bien lo han enfatizado en ciertas teorías del aprendizaje, como la de Result, existen aún otros criterios, claro, para clasificar y evaluar el aprendizaje, como por ejemplo, aquel que distingue entre heteroevaluación, donde el alumno es evaluado por el docente, y la autoevaluación, que el alumno se evalúa mismo. Seguimos. Entonces tenemos la otra fase, que es la ejecución. La ejecución no es otra cosa que llevar la práctica a lo planificado, aun cuando esto último no se cumpla, tal cual, lógicamente. Mientras que la planificación, la primera fase, y la evaluación de la enseñanza, la tercera fase, pueden llevarse a cabo en cualquier lugar. El espacio físico de la ejecución es típicamente el aula. Razón por la cual es la única fase del proceso de enseñanza que queda expuesto en forma tangible frente al alumno. De hecho, muchas veces, no suele pensar demasiado en el hecho de que el docente, además de enseñar, planifica lo que te enseñará, sino que también evalúa el proceso de enseñar. Al contrario, tiende a pensar igual que muchas instituciones educativas a la hora de calcular las numeraciones, que todo el trabajo del docente se realiza únicamente en el aula. Esta última cuestión es importante, en la medida que algunas instituciones educativas se pide la opinión de los alumnos sobre los docentes. Es curioso. Por tanto, esa información reciben que las autoridades conciernen solo la ejecución. La planificación llega por otra vía, a saber cuando el docente entrega un plan de estudios y un cronograma de la asignatura, mientras que la evaluación de la enseñanza generalmente es la misma institución quien lo hace y lo suele pedir al docente su propia autoevaluación. Seguimos. Entonces vamos con la tercera fase. ¿Seguimos? Bien. La tercera fase es la evaluación de la enseñanza. Bien. La ejecución no es otra cosa. La ejecución no es otra cosa que llevar la práctica a lo planificado, aun cuando lo último no se cumpla tal cual. Un momento. En la tercera fase, el docente evalúa la eficacia de la enseñanza que impartió. Por ejemplo, se cumplieron los objetivos generales, se alcanzaron de enseñar en tiempo y forma los contenidos previstos en los lugares pensados, se emplearon los recursos y materiales humanos, las estrategias didácticas y las estrategias de evaluación de planificación, se enseñó el acuerdo del perfil de los alumnos, se incluyeron los objetivos en cuadre, contenidos o estrategias que no estaban previstas en la planificación, los resultados de evaluación de la enseñanza
se retroalimentan con la misma planificación. Por ejemplo, el docente explicará su enseñanza y de otra manera si juzga porque no cumplió con sus expectativas. Nótese la diferencia de la evaluación de la enseñanza con la evaluación del aprendizaje. La primera apunta a evaluar al docente, mientras que la segunda a evaluar al alumno. Y una última interrogante. Una evaluación exitosa del aprendizaje garantiza una evaluación exitosa de la enseñanza. ¿Alguien tiene alguna... ¿Alguien me puede dar su opinión sobre eso? Una evaluación exitosa del aprendizaje garantiza una evaluación exitosa de la enseñanza. Ninguno. Bien. Ok, Emily. Emily. ¿Me escuchan? Sí. Entiendo que cuando evaluamos el desempeño del estudiante, la adquisición de sus conocimientos, que haya adquirido la competencia, estamos de cierto modo confirmando, reafirmando que el proceso de enseñanza fue exitoso, que el estudiante captó, que el estudiante produjo, que desarrolló la competencia que se planificaron al momento de la clase. Ok. Bien, bien. Bueno, en otras palabras, el hecho es que el alumno haya aprendido, lógicamente, como dice Emily. Pero esto asegura que hemos enseñado bien. Nuestra respuesta no. De aquí la necesidad de evaluar, además del aprendizaje, el proceso de enseñanza. En efecto, el alumno aprende con muchas cosas y muchas cosas que no le enseñamos también, o que no nos podemos enseñar explícitamente. Entendemos que el proceso de enseñanza no es lo único que determina el aprendizaje del alumno. También se aprende independientemente. La evaluación de la enseñanza se adquiere en todo caso especial importancia cuando hemos constado que el alumno no ha aprendido de acuerdo a nuestras expectativas. Eso es muy importante. Y para terminar, cito una frase de Clyde Berford, que me llamó mucho la atención, que cita que puedes enseñar una lección un día, pero si puedes enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida. Continuamos con el compañero Ángel Miro.
Bien, con esta dinámica, tengan paciencia, vamos a terminar el día de hoy, así que participen, si no, damos media hora más. Esas reflexiones finales son muy importantes. Es bueno considerar todos los actores y actrices del proceso. Lo que se deja suelto tiene problemas. María Luisa, dime. Ok, Ángel Miro, el que tiene la dinámica, que arranca. Ok, sí, en un momentico le estaré enviando un link por el grupo de WhatsApp y son 10 preguntas sobre la exposición que realizamos. En un momentico le envío el link para que puedan... María Luisa quiere decir algo. No sé si es de la exposición. No, realmente no es de la exposición, pero le estaba prestando atención. Es para dirigirme a la maestra para ver si existe la posibilidad de abrir la línea del tiempo, porque cuando yo subí la tarea 1 hora me faltó, entonces no pude subirla. Y yo sé, profe, que no estoy en una condición favorable, porque sé que hay que cumplir con el tiempo y todo, pero que cuando nos pusieron la consigna, nos confundimos mucho con el tiempo que nos dio. Entonces, hay varias personas que están en la misma posición que yo y ver si usted lo reconsidera. Y en caso de que no, también es comprensible de que usted no lo haga, porque sé que uno debe estar como que más pendiente y eso. Pero son 5 puntos, profe, que uno no quisiera perderlo, y más cuando ya uno la había realizado. No entendí bien. ¿Dónde fue que perdieron los 5 puntos? En la primera tarea, que fue la línea del tiempo, en la unidad 1, usted sabe que muchas personas nos confundimos con ese tiempo de esa tarea. No, eso no se confundieron con el tiempo, porque tenemos que hablar con la verdad. Yo le avancé el tiempo. Exacto, usted nos puso entonces, un día si yo más le puse para un tiempo, después le di otro tiempo, aquí no hay ningún acto de injusticia. Sí, usted nos permitió un día más para realizarla, entonces... 2 días más yo le puse. 2 días, ok, correcto. Claro. Ok, vamos a la dinámica, que eso es lo que corresponde ahora. Ok, gracias, profe. Ángel Miro, deja de presentar para que Raúl lo pueda hacer. Ángel, Y también recuerden que desde el primer día yo les dije que eso de la tarea atrasada, yo tengo flexibilidad con eso. Lo que pasa es que tienen que hacer las peticiones dentro del marco correcto. Bueno, denos un chance, pero no que no sea tiempo. Yo no tengo problema con extender las tareas, que la puedan realizar, porque la finalidad de la tarea no es simplemente colocar una calificación, sino que ustedes puedan hacer un ejercicio de aprendizaje. ¿Qué pasa con la dinámica? ¿Ya mandaron el link? No. ¿Tienen problemas técnicos? Al parecer la compañera Ruth tiene problemas con el internet, pero vamos a esperar un minutito. Profesora Lucía, si me permite. Dígame, Edwin. Le habla Edwin Aníbal Pérez Castillo. Para expresar mi excusa por acá en las primeras horas de la mañana, aunque estuve en la videoconferencia,
no fue hasta casi las 11:30 que terminé un proceso de acompañamiento y ahora es que estoy por aquí. Cuando pasó asistencia, debido a lo estresado, no pude decir presente. ¿Pero usted estaba ahí? Estaba en la videollamada, aunque estaba en ese espíritu. proceso de En acompañamiento. espíritu, vamos a decir. Sí, en espíritu, pero en el cuerpo estaba haciendo un acompañamiento pedagógico. Sí. Bueno, miren, vamos a esperar unos minutitos a ver si pueden hacer la dinámica. Si no, lo van a ver para la semana próxima. En cuanto yo pueda entrar a la plataforma, si no puedo entrar, voy a tener que ir a la universidad presencial a ver qué pasa. Yo entiendo que es un problema de la universidad porque yo puedo entrar al aula virtual de grado, pero a la de posgrado no. Y me marca error. Pero vamos a esperar a ver. Yo tengo que dejar abierta la fecha para que la puedan colocar en un solo sitio, porque si no se me vuelve un lío. Yo voy a dejar la fecha abierta, de modo que todo el que vaya a exponer lo pueda colocar. O en realidad la voy a poner que cierre, por ejemplo, como en abril, para que todo el que vaya a exponer le dé tiempo. ¿Pero cuál link? El link no, tú quieres decir la tarea. El espacio. Me parece que es la 1, pero que tú sabes que no puedo entrar y ahora mismo no te puedo confirmar. Se fue otra vez. Ay, Dios mío. Mi internet yo no sé lo que tiene, pero no me permite mandar mensaje por WhatsApp y no me deja entrar a la plataforma. Bueno, en vista que hoy no tuvimos receso, no lo voy a retener más. Me la deben para la próxima. Ya, ok. Para que no se sientan presionados, pueden poner un seudónimo. Porque la idea es que sepan cómo va. Y son como Susan, que no dejan espacio a nadie, pueden ponerle Susan. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como Susan, para que vea que va a ganar en la 2 también, pero hay que ver. Ah, excúsenla. Y yo que no iba a participar, dije, para dejarle a los demás, pero tú quieres que yo participe. Ah, bueno. Déjame yo salir, no vaya a ser Claro, Susan. que le robe el... ¿Tiene cantidad limitada? Voy a salir porque si tiene cantidad limitada, después alguien se queda. Yo voy a guardar el link y después lo veo. ¿Y ya le enviaron? Sí, en el chat del... En el chat de la videoconferencia, compañera. Ah, ya lo vi. Bueno, los que vayan terminando, vayan mandando su imagen, su captura de pantalla para ver su resultado.
Envíame la captura donde se vean los comentarios de las 3 clases, que son las que yo no veo. Héctor Eusebio está en la pelea. Bueno, pues ya tenemos ganadores, profe. Sí. Bueno, Ganadora Maribel. Salo, Maribel. ¡Bravo! En primer lugar, Maribel. En segundo lugar, Paola Rodríguez. Bueno, Y serían en las 3 tercer en primer lugar, lugar. Jenny. Wow, las mujeres al ¡Felicidades! poder. Dejen su feminismo, dejen su feminismo. Dejando ganar, avívense. Denle la cuota a los hombres. Denle una cuota a los hombres. Que casi Que no. aviven más. No, se le está permitiendo Bueno, ganar nos vemos la próxima por lo del semana. natalicio de Mella hoy. Mujeres al poder. Nos vemos la Esa semana que viene. captura de si Dios quiere. evidencia. Bye. Esto te gané de